Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un aula del siglo XXI, pero de una forma muy especial, siguiendo el viaje de un futuro profesor en Jujuy, Argentina. La idea es descubrir qué es lo que hace que la enseñanza hoy en día funcione de verdad, pero no desde la teoría, sino, vamos, a pie de campo. Y esa es, en el fondo, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es la enseñanza eficaz cuando la ves de cerca? Vamos a dejar de lado los manuales y las teorías abstractas para verla en acción, con sus pequeños triunfos y sus desafíos del día a día. Ahí es donde se entiende qué marca la diferencia. Pues bien, para encontrar respuestas nos vamos hasta el norte de Argentina, concretamente a San Salvador de Jujuy, un escenario 100% real para una experiencia de aprendizaje que también lo es, nada de laboratorios, esto es en medio del bullicio de un colegio de verdad. El protagonista de esta historia es lo que se llama un estudiante observador. A ver, ¿y qué es esto exactamente? Pues es alguien que se está formando para ser profesor, y su misión es aprender, no solo de los libros, sino mirando, observando directamente a una docente con años de experiencia en su hábitat natural, el aula. Vale, pues con el escenario y el protagonista ya presentados, arranca la misión. Vamos a ver cómo este futuro profesor, Claudio Cisnero, se sumerge de cabeza en el día a día de una clase de informática. Aquí tenemos, digamos, el quién es quién de esta historia. Todo pasa en el Colegio Secundario Informático Blaise Pascal, en la asignatura de Computación 1. La mentora, la profesora con experiencia, es Adriana Liz Calvel y nuestro observador, el estudiante en prácticas, es Claudio Martín Cisnero. Un buen equipo para desentrañar los secretos de la enseñanza. Y aquí es donde empieza lo bueno, la parte más interesante. Porque Claudio no se limita a mirar, sino que analiza, desminuza lo que ve. Empieza a identificar esas técnicas, esos secretos que hacen que las clases de la profesora Adriana funcionen tan bien. El primer secreto, por llamarlo de alguna manera, es cómo se usa la tecnología. Porque no se trata solo de tener ordenadores y ya está. La profesora usaba Google Classroom para mandar el trabajo antes de la clase. ¿El resultado? Que el tiempo en el aula se aprovechaba al máximo. Y para las explicaciones, en vez de que cada uno mirara su pantalla, usaba un gran televisor LED. Así todo el mundo estaba centrado en lo mismo, sin distracciones. Inteligente, ¿verdad? Pero claro, la tecnología por sí sola no hace milagros. El segundo secreto era el ambiente. En esa clase se respiraba un clima de cordialidad, de fluidez, de respeto, y esto es importantísimo porque creaba un espacio seguro en el que los alumnos no tenían miedo a preguntar, a experimentar o a equivocarse. Y es que sin ese miedo, el aprendizaje de verdad puede fluir. Y ojo a esto, que es una de las claves, la interdisciplinaridad. ¿Qué significa? Pues que la profesora Adriana no enseñaba informática como algo aislado del resto del mundo. Lo que hacía era conectar lo que explicaba con otras asignaturas. De esta forma, las lecciones de computación cobraban mucho más sentido para los chavales. Y para que se entienda bien, vamos a ver un ejemplo que es, de libro. ¿Cómo enseñas a usar PowerPoint? Pues en lugar de un tema aburrido y genérico, les pedía que usaran el programa para un proyecto de biología, como por ejemplo las partes de la flor. Así, no solo aprendían a hacer diapositivas, sino que de paso reforzaban lo que habían estudiado en otra materia. Una jugada maestra, sin duda. Y el último secreto que observó Claudio tiene que ver con la evaluación. Que no es poca cosa, ¿eh? No se trataba de poner una nota al final y listo. La profesora iba dando feedback, comentarios, de forma individual y continua, revisaba los trabajos sobre la marcha y así los alumnos podían ir corrigiendo y mejorando poco a poco. La evaluación se convertía en una herramienta más para aprender, no en un simple juicio. Bueno, pues después de empaparse de todas estas lecciones, de tomar buena nota, llega el momento de la verdad. Claudio tiene que saltar al ruedo. El observador se convierte en profesor por un día y le toca a él dar su propia clase. Y el reto que les plantea es muy chulo, la verdad. Les pide que creen una presentación de 5 diapositivas sobre su tema favorito de la provincia de Jujuy. Podía ser cualquier cosa, el carnaval, un paisaje, la comida, algo que a ellos les apasionara de verdad. Pero el objetivo, y esto es importante, no era solo que aprendieran a usar el programa. Como se lee en el informe original, el propósito era que aprendieran a comunicar ideas de forma visual. O sea, no se trataba de saber dónde está cada botón, sino de aprender a contar una historia, a transmitir un mensaje con imágenes y texto. Vale, termina la clase y Claudio hace algo que es fundamental para mejorar en cualquier cosa. Pararse a pensar y analizar qué tal ha ido. Un análisis DAFO, vaya. Fue sincero consigo mismo, viendo no solo lo que salió bien, sino también los puntos a mejorar. Por ejemplo, entre sus puntos fuertes destaca su capacidad de improvisación. A mitad de la clase, se le ocurrió sobre la marcha usar herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los alumnos a buscar información. Eso no estaba en el guión, pero enriqueció muchísimo la actividad.
Luego, supo aprovechar una oportunidad muy clara. Se dio cuenta de que los estudiantes ya tenían una base de PowerPoint, así que en lugar de empezar de cero, usó ese conocimiento como trampolín para ir un paso más allá y centrarse en la parte de la comunicación visual. Pero también fue honesto con las debilidades. Y aquí se dio cuenta de un fallo de cálculo importante. La planificación se le quedó un poco corta de tiempo y al final no hubo un momento para que los alumnos pusieran en común sus trabajos y hablaran sobre ellos, un aporte que es clave en el aprendizaje. Y por último, la gran amenaza, el enemigo público número 1 de cualquier clase, el reloj. El tiempo limitado de la sesión fue el principal factor externo que jugó en su contra, el reloj, que siempre parece correr más deprisa cuando estás en medio de algo interesante. Así que, al final de todo este viaje, desde la silla del observador hasta ponerse delante de la clase, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuáles son las grandes lecciones que se pueden sacar de una experiencia como esta? Y fíjate qué curioso, porque a menudo los aprendizajes más potentes no vienen de algo que salió perfecto, sino más bien de todo lo contrario, de un problema inesperado. La lección más importante que Claudio se llevó a casa surgió un día que las cosas, simplemente, empezaron a salir mal. Y es esta, la lección con mayúsculas. Ten siempre un plan B. Durante una de las observaciones se armó el caos, ordenadores que no arrancaban, cargadores que no funcionaban. Y fue ahí, en medio de ese pequeño desastre, donde entendió que la planificación no acaba con tener un buen plan. Un buen profesor siempre, siempre tiene un as en la manga. Entonces, a modo de resumen, podríamos decir que toda esta experiencia se condensa en 4 ideas clave. Primero, que la buena enseñanza es una mezcla de tecnología bien usada y un buen ambiente de respeto. Segundo, que conectar ideas de distintas materias hace que el conocimiento se fije mejor. Tercero, que la práctica real es un lío, sí, pero es la única forma de crecer de verdad. Y por último, algo que ya hemos visto, que la flexibilidad y tener un plan B no es una opción, es una necesidad. Y cerramos con una pregunta que da que pensar. La experiencia de Claudio nos demuestra que las lecciones más valiosas, muchas veces, no están en el temario. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es esa lección vital que uno aprende no en los libros, sino cuando se da de bruces con la realidad? Ahí lo dejamos.